¿Nunca les pasó de estar en la altura y sentirse mal? Es una sensación extraña, ¿no? Un enigma que ha confundido a viajeros y exploradores por siglos. Bueno, hoy nos metemos de lleno en ese misterio. Vamos a ver qué nos dice la ciencia sobre por qué la altitud nos pega tan fuerte. Para empezar a entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo. Allá por 1590, un sacerdote jesuita llamado José de Acosta estaba cruzando los Andes, en Perú, y lo sintió. Describió esa sensación visceral. Dijo que el aire era tan sutil y delicado que sentía como su cuerpo entero se descomponía. Fíjense qué potente esa descripción. Es de hecho una de las primeras y más claras que tenemos de lo que hoy conocemos como mal de altura. Y esa descripción de Acosta de hace siglos nos deja con la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo allá arriba? ¿Qué tiene ese aire tan sutil de las montañas que nos puede llegar a desarmar por completo? Bueno, esa es exactamente la pregunta que vamos a intentar responder. Bueno, para empezar a resolver este misterio, lo curioso es que la primera gran pista no vino de la medicina ni de la biología, sino de la física. Fue en el siglo XVII cuando los científicos se dieron cuenta de algo que hoy nos parece obvio, pero que en ese momento fue revolucionario. El aire, aunque no lo veamos, pesa. Y lo más importante, ese peso se puede medir. Y acá vemos cómo se fue armando todo. Unos 50 años después de que Acosta escribiera su experiencia, aparece un físico italiano, Evangelista Torricelli, e inventa el barómetro. ¡Pum! Por primera vez se podía medir la presión del aire. Y casi enseguida, el genio de Blaise Pascal ata cabos y dice, a ver, si el aire tiene peso, entonces en la cima de una montaña hay menos aire sobre nosotros que al nivel del mar. La lógica es aplastante. La presión tiene que ser menor. Y ahí, las piezas de este rompecabezas empezaron a encajar. Y la forma en que lo probaron fue brillante por lo simple. El experimento de Torricelli es un clásico. Básicamente llenó un tubo con mercurio, lo dio vuelta sobre un recipiente y el mercurio no se cayó todo, quedó una columna. ¿Y por qué? ¿Qué la sostenía ahí arriba? Bueno, era el peso del aire empujando hacia abajo sobre el mercurio del recipiente. Era la presión atmosférica en acción. Por primera vez, esa fuerza invisible tenía un número. Ok, entonces recapitulemos. Ya sabemos que a medida que subimos, la presión del aire baja. La conclusión parece lógica, ¿no? Claro, hay menos oxígeno. Es lo que casi todo el mundo piensa. Pero acá es donde la historia se pone muy, pero muy interesante, porque la realidad es otra. Y acá está el dato que lo cambia todo. La gran sorpresa. La composición del aire es siempre la misma. Da igual si estamos a nivel del mar o en la punta del Everest. El aire siempre, pero siempre, tiene un 21% de oxígeno. ¿Cómo puede ser? Esto va en contra de la intuición, ¿verdad? Y claro, esto nos deja con la pregunta del millón. Si el porcentaje de oxígeno es exactamente el mismo, ¿por qué nos falta el aire? ¿Por qué el cuerpo de Acosta se sentía tan mal? Bueno, acá está la clave. El problema no es el porcentaje de oxígeno, sino algo un poquito más complejo. Y la respuesta a todo esto tiene un nombre: presión parcial. A ver, vamos a explicarlo fácil. Pensemos que la presión del aire es como el empuje de todas las moléculas de aire juntas. En la altura, el aire está menos apretado. Hay menos moléculas en el mismo espacio, así que el empuje total es menor. Ahora, de todas esas moléculas, el oxígeno sigue siendo el 21%, pero como el empuje total es más débil, el empuje que le corresponde solo al oxígeno, su presión parcial, también es mucho más débil. Y es justo ese empuje el que necesitamos para que el oxígeno pase de nuestros pulmones a la sangre. Menos empuje, menos oxígeno que entra al cuerpo. Ahí está el verdadero problema. Miren esta tabla, que lo deja clarísimo. Vamos a comparar Lima, que está a nivel del mar, con Cusco, a unos 3.400 metros. Fíjense, la presión total del aire en Cusco es bastante más baja, pero lo importante es la segunda línea, la presión parcial del oxígeno. Miren esa caída, pasa de casi 160 en Lima a apenas 107 en Cusco. Ese es el dato clave. Tenemos el mismo porcentaje de oxígeno, sí, pero con mucha menos fuerza para que nuestro cuerpo lo pueda aprovechar. ¡Listo! Ya entendimos el problema, la baja presión parcial de oxígeno. El aire es sutil, como decía Acosta.
Pero ahora viene lo increíble, porque si hay algo que el cuerpo humano sabe hacer, es adaptarse, y tiene todo un kit de herramientas para enfrentar este desafío. Es realmente fascinante. Y todo arranca en el cuello. Ahí tenemos unos sensores diminutos, del tamaño de un grano de arroz, que se llaman cuerpos carotídeos. Pensemos en ellos como los guardias de seguridad del oxígeno de nuestro cuerpo. En cuanto detectan que está bajando el nivel, lo que se conoce como hipoxia, ¡pum!, suena la alarma y se pone en marcha toda una operación de adaptación increíble. ¿Y qué hace el cuerpo? Se vuelve más inteligente, más eficiente. Los pulmones empiezan a trabajar para capturar mejor el poco oxígeno que hay. La hemoglobina en la sangre, que es como el camioncito que transporta el oxígeno, aprende a soltarlo más fácil donde se necesita. Hasta la circulación se hace un poco más lenta para dar tiempo a que las células agarren bien el oxígeno. Es como una sinfonía de ajustes perfectos para sobrevivir. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se coordina todo esto? ¿Quién es el director de orquesta que le dice a los pulmones, a la sangre y al corazón exactamente qué hacer? Bueno, los científicos se pasaron décadas buscando esa respuesta, y el descubrimiento final, que es bastante reciente, es simplemente espectacular. Y el héroe de esta parte de la historia es el Dr. Greg Semenza. Él, en 1992, descubrió la pieza clave. Y para que nos demos una idea de la magnitud de esto, por este hallazgo le dieron el Premio Nobel de Medicina en 2019. O sea, no era un detalle menor, había encontrado uno de los secretos fundamentales de cómo funciona la vida. Y esa pieza clave se llama HIF1. Pensemos en él como el interruptor maestro de la adaptación. Su nombre técnico es factor inducible por hipoxia. Lo normal es que esté apagado, tranquilo. Pero en cuanto los niveles de oxígeno bajan, clic, se enciende. Y al encenderse, activa todos los genes que ponen en marcha esa sinfonía de adaptaciones que acabamos de ver. Y miren todo lo que controla este interruptor. Le da la orden al cuerpo de crear nuevos vasos sanguíneos para que la sangre llegue mejor a todos lados. Le dice que fabrique más glóbulos rojos para tener más camioncitos de oxígeno. Optimiza cómo usamos la energía, hasta ensancha los vasos sanguíneos. Es, finalmente, el mecanismo central que resuelve por completo el misterio de por qué el cuerpo de Acosta se descomponía. Y esto nos deja con una idea final, que es potentísima. Si ya conocemos este interruptor maestro que regula la respuesta del cuerpo a la falta de oxígeno, ¿qué significa eso para la medicina acá, a nivel del mar? Pensemos un segundo. Infartos, derrames cerebrales, incluso el cáncer. Muchas enfermedades tienen que ver con problemas en el suministro de oxígeno a las células. Entender a fondo cómo la naturaleza resolvió el desafío de la altura podría, quién sabe, darnos la llave para tratar algunas de las enfermedades más complejas que enfrentamos. El misterio de las montañas podría terminar salvando vidas en los valles.